un día más, un webinar más con ustedes. Como bien comentaba Agustina, vamos a estar hablando de modelos predictivos para planear de forma estratégica. Hoy vamos a estar, bueno, mi persona, Sofía Coa, yo soy la directora de negocios, uno de los socios de Predic, y también conmigo está Eric Macías, nuestro científico de datos y director del área de Latinoamérica. La agenda para hoy, vamos a arrancar con una... bueno, y como bien decía Agustina, cualquier pregunta que vaya surgiendo, duda que vayan teniendo, los invitamos a ponerlo en el chat y al final vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. La agenda para el día de hoy, ¿quiénes son? Mínima, brevísima presentación nuestra. Los obstáculos al momento de sustentar un plan estratégico, ventajas de utilizar los modelos predictivos para pronosticar comportamientos futuros y cómo desarrollar una metodología bien documentada, y finalmente vamos a compartirles unos casos de estudio con sus distintas particularidades. Entonces, ¿quiénes somos? Predict Data Driven, tenemos más de 14 años de experiencia brindando soluciones en torno a Big Data y apoyando a las empresas a tomar decisiones en la región, decisiones de negocios. Hoy por hoy cubrimos más de 20 países, obviamente México y Latinoamérica, Centroamérica, Colombia, Chile, República Dominicana, Venezuela. Estamos ahora lanzando un proyecto también en Ecuador, cubrimos todas esas áreas, y también, por supuesto, Estados Unidos. Este es una representación de algunas de las marcas con las que trabajamos. Somos cross-industry, es decir, que aplicamos nuestras soluciones realmente a todo tipo de empresas. Y bueno, un equipo de más de 30 científicos de datos y asesores de negocios. Vamos a ir entrando en el tema que veníamos hoy. Sin dirección no hay empresa y sin planeación estratégica no hay dirección. No vamos a hablar hoy necesariamente de toda la planificación estratégica, es un tema sumamente amplio, complejo, sino que si pensamos en todo el proceso que implica la planeación estratégica, desde el diagnóstico, identidad organizacional, análisis del entorno, y por acá, marcadito en negrita, tenemos medición del mercado a futuro, que es ahí en donde nosotros de lo que vamos a hablar hoy, de cómo las metodologías, los modelos predictivos nos pueden ayudar a hacer una mejor predicción del mercado futuro, que es una pieza clave, fundamental, justamente para luego poder definir, junto con toda la información que tenemos de nuestra empresa y hacia dónde queremos ir, poder definir los objetivos estratégicos y finalmente llegar a un plan de acción. El tema de la medición del futuro, como decía, es clave, pero también se ha vuelto se ha vuelto un reto en la parte, reto primero por la importancia que tiene, pero además hasta aquí, cuando vamos en esta parte, ustedes lo hacen y todas las empresas lo hacemos con data interna, con información interna. Es más una mirada hacia nosotros, hacia nuestra empresa, obviamente en el mercado en el que estamos, y por lo general ahí tenemos información. En el momento que tenemos que medir nuestro mercado a futuro y pronosticar hacia dónde vamos, es ahí en donde, no, de lo que, o sea, escuchando a nuestros clientes, es ahí uno de los principales retos, ¿verdad? Pero ¿por qué? Incluso les decimos, hemos tenido clientes que nos dicen, y planificamos con el olfato. Empresas de mucho renombre, de mucha trayectoria, obviamente con personas que puedan llevar 30 años. Nosotros siempre lo decimos, no hay nadie que conozca mejor a la empresa que el propio gerente general, CEO y sus directivos, ¿verdad? Pero el tema es que eso en el entorno cambiante y en el entorno competitivo en el que estamos se puede estar quedando corto, ¿verdad? El tener que pronosticar con el olfato. ¿Y por qué se llegan a estos puntos? ¿Por qué es tan difícil? Sobre todo en Latinoamérica, el tema de que no hay suficientes datos. En México en particular tal vez eso es un poco diferente, hay más información a nivel de mercados, a nivel, tenemos que el INEGI, que el Banco Central, hay bastante más información. En el resto de los países nos hemos encontrado con retos importantísimos a la hora de recopilar información que esté actualizada, información a nivel oficial. Pero muchas veces, incluso aunque tengamos la información, o sea, aunque existan las fuentes de información adecuadas, por ejemplo, si pensamos en datos a nivel estadísticos de evolución de un sector económico en particular, muchas veces, a medida que se van haciendo cada vez más complejos los mercados y más especializados, las categorías formales que se manejan a nivel de
las entidades de los institutos de estadística, los bancos centrales y demás, empiezan a ser demasiado amplias. No nos interesa, por ejemplo, si estamos en el mercado de cables de cobre para el sector de la construcción, mencionar sector de la construcción residencial, mencionar genéricamente el sector de la construcción y medir el mercado de la construcción nos va a quedar corto. No, porque no es nuestro mercado. Entonces, a medida que los mercados van evolucionando, cada vez es más difícil encontrar esa pieza de información que realmente nos ayude a entender nuestro mercado sumamente específico. Y hay veces que incluso que se mezclan, que operamos en distintos sectores y hay que construirlo en función de las distintas áreas en las que tengamos injerencia. La otra es, no existe la infraestructura necesaria. Para poder tener, porque ¿qué pasa? Cuando hablamos de medir mercados de manera, o sea, con procesos y utilizando modelos predictivos, necesitamos tener una infraestructura mínima para poder documentar esos procesos, correrlos, guardarlos, guardar la información tanto de lo que estamos dándole de comer al modelo, o sea, de lo que estamos ingestando como de lo que estamos saliendo. Eso no todas las empresas lo tienen, ya lo hemos visto, incluso hay empresas que empiezan generalmente tercerizando y ya luego van avanzando y van obteniendo la infraestructura adecuada. Cuando hablamos incluso de infraestructura, no es solo infraestructura técnica, sino también a veces know-how técnico de saber manejar la información, de saberlo trabajar de manera respetando obviamente la integridad de los datos, siguiendo criterios de estadística aceptables y demás. Y finalmente no hay procesos robustos. Al no documentar estos procesos de medición de mercados y de pronósticos de mercados, el día de mañana esa persona se va y no se pierde la información, pero sí se pierde mucho detalle del cómo se llegó a esa información. O el día de mañana el mercado sufre un cambio importante y el no tener debidamente documentado cómo llegamos a esa pieza de información bajo la cual estamos tomando decisiones, nos va a retrasar muchísimo el poder volver a construirlo adaptándonos a la información actual, adaptándonos al contexto actual. Es por eso que finalmente, cuando pasa todo eso, muchas empresas, y lo hemos escuchado de clientes nuestros, es que terminan, obviamente tenemos que planificar, tenemos que pronosticar, no podemos a partir de que no tenemos esa información, pero terminamos tomando esas decisiones, o sea, sin el criterio, o sea, no de la mejor manera, ¿verdad? Porque no tenemos muchas otras alternativas hasta ahora y hasta entendiendo todo este tipo de cosas en las que nosotros estamos trabajando. Le voy a ceder aquí la palabra a Eric. Gracias. Y bueno, continuando un poquito para platicarles cómo es que nosotros pues llevamos a cabo ese proceso para pues la generación y el desarrollo de modelos predictivos que nos permitan justo pues reducir la incertidumbre y que de alguna manera la planeación estratégica esté basado en una metodología bien cimentada, en una metodología bien documentada, para que justo podamos atacar todos estos problemas o todas estas dificultades que ya comentaba Sofía. Y bueno, este es simplemente un resumen a muy alto nivel de cómo es que nosotros pues procedemos a desarrollar este tipo de proyectos. Más adelante voy a tocar también un proceso un poquito más detallado en el cual se van a dar cuenta ahí que de alguna manera pues va muy de la mano el desarrollo de este tipo de proyectos con los expertos y con los stakeholders que de alguna manera tienden a planificar, ¿no? Tienden a encargarse de la planificación estratégica dentro de las empresas. El primer paso, y por lo regular siempre arrancamos con el know-how y la experiencia del cliente, ¿no? Es importante entender muy bien el contexto de la industria a partir de pues gente experta que está dentro de la empresa. Posteriormente, con todo este conocimiento y que nos comparte como tal nuestro cliente, es importante pues seleccionar de manera estratégica, de manera inteligente la data interna que nos va a permitir pues desarrollar o que nos permita desarrollar esos modelos de perspectiva futura, que nos van a cimentar la planeación estratégica. Y pues en los siguientes dos pasos vendríamos nosotros, ¿no? Nosotros como tal nos especializamos o nos hemos vuelto muy buenos en encontrar fuentes de información que no son tan
pues fáciles de modelar, fáciles de entender, para incorporarlos a los procesos de planificación estratégica, ¿no? Y una vez, obviamente todo este proceso se hace muy de la mano con nuestros clientes, incorporamos múltiples variables de externas, incluso pueden ser fuentes de comercio exterior, pueden ser propias variables macroeconómicas, etcétera, que nos permitan complementar esa información o ese conocimiento que ya tenemos de la empresa, ¿no? Y bueno, el último paso es justamente cómo pues mezclamos todas estas fuentes de información, cómo las entendemos, cómo las analizamos para que nos permita pues medir esas perspectivas futuras, ¿no? Y que al final del día el objetivo sea basar planes estratégicos en perspectivas más claras del mercado, de cómo se va a comportar en el futuro, obviamente entendiendo el contexto actual para modelarlo de manera correcta a cómo se puede comportar en el futuro, para que de alguna manera pues la planeación estratégica esté bien cimentada, ¿no? Esté bien cimentada en fuentes de información confiables. Bien, ahora vamos a hablar de justamente el porqué, las ventajas de tener un plan estratégico sustentado en un proceso de medición de mercados robustos, que esto está muy de la mano con los retos que veíamos inicialmente. Una de las primeras ventajas es que vamos a tener mayor precisión al analizar el mercado, ¿verdad? Vamos a tener una metodología robusta que nos va a permitir tener más claridad de realmente cuál es ese número y hacia dónde se está moviendo el mercado, porque está sustentada con una metodología sumamente sólida. Después, otra muy importante es que vamos a formalizar todo el know-how de la organización, lo vamos a formalizar en este proceso, porque como bien decía Eric antes, los clientes, o sea, la empresa como tal, no es que no conozca su mercado, y probablemente esa planificación con olfato que se hace va a ir para acá, y lo que diga el gerente general, 9 de cada 10 probablemente se va a dar. Pero el tema es que quedó en una sola persona, quedó solo en la cabeza de alguien y no permea en el resto de la información. Al tener procesos claramente definidos y documentados, nos permite que ese know-how se formalice y permea toda la información. También menor sesgo en la información, ¿verdad? Menor... dependiendo, hemos encontrado casos, por ejemplo, en donde nos han solicitado modelos de predicción de mercados, por ejemplo, grandes corporaciones que trabajan en múltiples países, de manera de tener una versión, llamémosle totalmente independiente, de la empresa y de los equipos locales para hacer una medición del mercado. ¿Para qué? Para limitar el sesgo que pueda haber en la información y obviamente en el seguimiento de la misma. Y por último, la trazabilidad en los procesos. Hablábamos de que en el momento que lo tenemos, hablábamos previamente de cómo ante cambios en el mercado puede que nos cueste mucho, si no lo tenemos debidamente documentado, nos va a costar mucho generar nuevamente el dato, ¿verdad? Porque si queremos incorporar información nueva o cosas nuevas que estén sucediendo, si tenemos todo debidamente documentado, simplemente podemos ir y editemos esta variable, incorporemos esta otra variable en este lugar, se documenta nuevamente y se toman las decisiones de, lo corremos todo hacia atrás, partimos hacia adelante. Hay distintas formas de encarar cuando se tiene que hacer un cambio, pero queda documentado. Queda documentado también, importante, para mañana se hace un cuestionamiento de qué fue lo que pasó, por qué se cambió esto, por qué cambió el número. Bueno, porque cambiamos estas variables. Entonces, todo eso hace que el proceso sea mucho más robusto, mucho más formal, se puede incorporar a más gente, porque al estar documentado y con claridad, incluso más personas pueden participar. Entonces, estas son las principales ventajas que nosotros vemos en estos procesos. Erika. De acuerdo, y como les mencionaba, como para ser un poquito más preciso en el proceso en el cual aquí en Predict nosotros seguimos para apoyar esos planes, o para apoyar a nuestros clientes cuando necesitan tener una perspectiva confiable de cómo se van a comportar sus mercados en el futuro, en el corto, mediano y largo plazo. Depende mucho como tal de la necesidad de cada uno de nuestros clientes, pero por lo general podemos resumir un proceso en el cual nosotros vamos caminando ahora sí que junto con el cliente para desarrollar y generar
estas metodologías bien documentadas, bien cimentadas, que soporten pues los planes estratégicos o la dirección a la que se va que va a tomar las empresas, ¿no? El primer paso viene siendo el entendimiento profundo del problema y aquí principalmente es una constante comunicación con el cliente para definir de manera correcta los objetivos que se tienen, los objetivos que se quieren alcanzar, incluso entender, por ejemplo, a los stakeholders que van a utilizar esta información para de alguna manera ya formalizar e incorporarlas en sus planes estratégicos. Es bien importante tener ese contacto con ellos directamente, prácticamente para entender muy bien lo que se quiere lograr sino entender muy bien lo que se quiere lograr con este proceso, con esta metodología que vamos a diseñar. Una vez que nosotros tenemos bien contextualizado el problema y entendemos muy bien lo que quiere alcanzar el cliente, procedemos también en conjunto con ellos a seleccionar las fuentes de información que nos permitan lograr esos objetivos, ¿no? Siempre nos vamos a mover en el entorno de esos objetivos en específico que tienen nuestros clientes, y vamos a ir pues recolectando múltiples variables, múltiples fuentes de información, tanto internas como externas, o incluso algunas que puedan ser no tan tradicionales, para incorporarlos en los modelos y que nos permita tener una correcta medición. El siguiente paso, que también va muy de la mano con el cliente, es comprender cada una de las fuentes de información que hemos recopilado, tendencias, patrones que podamos identificar en los datos, pero siempre a la luz del know-how del cliente, ¿no? Para justamente, si nosotros vemos, por ejemplo, algún patrón muy en la tendencia de determinadas variables que nos pueden mostrar el comportamiento del sector, del mercado, de cómo se está comportando como tal un producto, etcétera, pues que sepamos el por qué a lo mejor y esos saltos en determinadas variables. Por lo regular, los datos como tal no son nada si no tienen un buen contexto, ¿no? Entonces, en ese sentido, caminamos muy de la mano con el cliente para darle una comprensión total a todos esos patrones que podamos entender, ¿no? O todas esas correlaciones que puedan salir a la luz de los análisis estadísticos que hacemos aquí. Posteriormente, en el punto 4 es preparar los datos, se procesan, se modelan con todo ya know-how, las variables que nos puedan servir para que nos permitan entender cómo se mueven los mercados, cómo se mueven los sectores, y las correlaciones que puedan tener, ¿no? Posteriormente nosotros procedemos a seleccionar aquellos modelos que nos permitan que se adapten mejor al fenómeno que estamos analizando, a las variables que estamos analizando, para de alguna manera proyectar de manera más confiable. Y posteriormente, aquí en conjunto, aquí entramos en un proceso de bastante iteración también con el cliente, en el cual vamos a interpretar las variables. Por lo regular nosotros generamos múltiples modelos con un conjunto de variables que de alguna manera expliquen mejor las variaciones que nosotros vamos encontrando en función y siempre alineando a los objetivos que vamos a alcanzar. Entonces aquí en conjunto con el cliente vamos evaluando cuáles son las variables, que cada una de estas variables obviamente tenga sentido de negocio, que no nos relacione cualquier cosa con los movimientos del mercado, por ejemplo, o sea, que las variables tengan congruencia en su interpretación. Y posteriormente, una vez que validamos con el cliente estas variables, este set de variables que nos van a interpretar de manera correcta las perspectivas del mercado, las predicciones del mercado en el corto, mediano y largo plazo, procedemos a ejecutar y a desplegar, ¿no? A armar todo un sistema de información que permita consumir toda esta información, y aquí nos adaptamos al cliente, es decir, podemos diseñar reportes interactivos, podemos desarrollar presentaciones ejecutivas, podemos incluso entregar como tal las bases de datos, resultados y también todo el proceso bien documentado para que el cliente ya pueda hacer uso de esos resultados, ¿no? Por lo regular siempre hay una etapa también en el momento en el que ya el cliente empieza a explorar la información, que nos dé algún feedback, y para que nosotros podamos también pues volver a regresar al punto 6 y volver a entender un poquito las variables en caso de que el cliente tenga por ahí algunas dudas, y continuar con el proceso, ¿no? Y este reajuste, este feedback que nos da nuestro cliente es bastante bueno para que el modelo, pues de alguna manera vaya perfeccionándose, ¿no? Con el tiempo. Adelante. Sí,
Bien, entonces ahora vamos a pasar a algunos casos de estudio, algunos ejemplos de proyectos concretos. Uno, el primero es perspectiva del sector de la construcción. En este caso era pronosticar, el objetivo era pronosticar el mercado de uno de los principales materias primas de la construcción, el cemento, en un país en Centroamérica. ¿Cómo esto lo atacamos? O sea, la solución fue obviamente la recolección de datos de diversas fuentes. Aquí incorporamos importaciones de ciertas materias primas, registros de proyectos de construcción, indicadores obviamente del sector de la construcción que nos dieron, o sea, para poder montar el modelo. Uno de los retos de este proyecto en particular era que había varias fuentes de información que ofrecían datos y todas las fuentes de información tenían datos diferentes, pero no era que, o sea, tenían datos diferentes y se analizaban de manera muy por encima. En el momento en que empezábamos a profundizar y a entender, o sea, se tuvo que hacer un proceso casi que de ingeniería inversa para poder construir cada una de las variables que existían en el país en cuanto a información del mercado, para poder entender por qué eran diferentes y que finalmente, insisto, no era que eran diferentes, era que estaban tomando variables diferentes y estaban midiendo con sutilezas, estaban midiendo el mercado desde otras perspectivas. Ese fue uno de los principales retos que tuvimos en este proyecto, de tener que finalmente homologar todas esas fuentes para llegar a un consenso en conjunto con el cliente del número final que se estaba presentando y el tamaño del mercado que se estaba presentando, y una metodología que finalmente resultó en pronósticos trimestrales con actualizaciones trimestrales de la información. Este también lo comento yo, que es el del mercado de alimentos. Este es uno, en este caso, el reto era medir el mercado total de de distintos productos específicos a nivel de varios países en Centroamérica. El reto aquí era que para uno de estos productos, por ejemplo, un producto sumamente, o sea, con mucha producción local, entonces se tenía que tuvimos que ir construyendo junto con el cliente, ir tomando distintas piezas de ese proceso productivo, la importación de cierto producto, la importación de este otro, la información que se publicaba en el Ministerio X, en el Ministerio Y, porque también, ¿qué es lo que pasa? Uno de los principales retos en estos proyectos es buscar información, dependiendo de lo que queramos lograr, ¿no? Pero buscar información que esté actualizada de manera frecuente, ¿no? Dígase mensual o trimestralmente, para poder generar estas proyecciones a corto plazo y también para poder generar actualizaciones trimestrales o semestrales. Pero en este caso es un proyecto sumamente complejo que incorpora N cantidad de fuentes, incorpora mucho criterio también del cliente, ¿verdad? De supuestos del cliente basados en el know-how de la empresa. Esto es una empresa enorme a nivel de la región. Y con ello se generó un estudio, una valoración trimestral del mercado, e incluso con este proyecto se generaron hasta estimaciones de la participación del mercado a futuro, tanto de nuestro cliente como de sus principales competidores a nivel regional y por país. Eric. Exacto. Y bueno, aquí les voy a platicar al respecto de una empresa del sector de transporte. Principalmente entre sus actividades está pues el transporte de última milla como tal. Aquí el reto que ellos tenían era establecer una metodología de ciencia de datos bien cimentada, bien documentada, que les permitiera tener una perspectiva mejor de cómo se iba a comportar el transporte en el corto y en el largo plazo, ¿no? En el mediano y en el largo plazo principalmente. ¿Cuál fue la solución que nosotros desarrollamos? Pues obviamente utilizando ya esta metodología que les he platicado, desarrollamos todo un modelo predictivo principalmente basado en series de tiempo, utilizando datos del cliente históricos de bastantes años, históricos de años atrás. También recopilamos bastantes fuentes del sector de transporte como tal, recopilamos muchas variables macroeconómicas, de inflación, de actividad económica a nivel de Estado, etcétera, que de alguna manera suelen publicar el INEGI y el Banco de México. Y como bien mencionaba Sofía, aquí sobre todo utilizamos
muchas fuentes de información de coyuntura que nos permitieran justo entender de manera constante cómo se iba prácticamente de manera mensual el comportamiento de las variables para ir entendiendo estas cómo se relacionaban con los movimientos en el sector de transporte de última milla, ¿no? ¿Cuál fue el resultado? Pues nos permitió este modelo detectar las variables que de alguna manera explican esas variaciones que puede tener en el sector para que justamente pues ante su publicación y ante las proyecciones de las mismas que hacía el modelo, pues que tuviera esa flexibilidad del cliente de poder adaptar su planificación en ese sentido, ¿no? Y sobre todo, pues, en el largo plazo, entender cómo tenían que ajustar sus expectativas del mercado y cómo llevar a cabo estos planes estratégicos de manera y tomar mejores decisiones en ese sentido para los próximos años debido a factores, por ejemplo, de la incorporación de transporte eléctrico en este sector en particular, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente ahí nosotros ya salimos a lo mejor y de los modelos predictivos basados mucho en ciencia de datos, que de alguna manera tienden a predecir muy bien en el corto y en el mediano plazo, pero ya en perspectivas un poquito más amplias, ahí ya tenemos que meter algunas variables que nos expliquen o que nos monten escenarios de cómo podría estar, por ejemplo, la caída en la demanda de combustibles y eso cómo va a impactar en el transporte, etcétera, ¿no? Ahí, pues, nos hemos vuelto muy, muy innovadores en ese sentido para contextualizar mejor estos modelos. Adelante. Y bueno, aquí, para platicarles también uno de nuestros proyectos en los cuales aquí el reto, trabajamos con una empresa que en concreto se dedica a la fabricación de cable, de cable, de cobre, principalmente cable conductor de cobre para el sector residencial, ¿no? Ellos justo de alguna manera tendían a estimar cómo se podría comportar el mercado en los siguientes años, pues simplemente por el know-how de sus principales stakeholders, ¿no? Y en función de eso, pues les permitía a ellos planificar pues todos los recursos, ¿no? Incluso humanos, de material, negociaciones de precio que hacían con respecto a estas percepciones que tenían ellos internamente. De esta manera nos contactaron a nosotros para poder formalizar todo este conocimiento, dejarlo bien documentado, para que de alguna manera pues estuviera estas decisiones ya se dejaran de tomar basados en intuiciones y que de alguna manera ya nos permitiera tener un proceso bien establecido, bien sistematizado para generar esas expectativas de cómo podría estar el mercado, ¿no? En conjunto con ellos, nosotros desarrollamos todo un modelo de Machine Learning, el cual les permitía estimar la demanda de los próximos 3 años, ¿no? Y bueno, al final del día el resultado fue justamente una estimación más precisa del comportamiento de la demanda para que pues de alguna manera les permitiera optimizar esa planificación de recursos en el futuro. Excelente. Entonces, si les parece, vamos a pasar al tema de preguntas y respuestas, que aquí ya veo que tenemos algunas. La primera es cómo entregan los resultados que obtienen de sus modelos a través de un reporte, una plataforma. ¿Es necesario tener algún programa de nuestra parte? Nosotros realmente nos adaptamos mucho a nuestros clientes. Tenemos clientes que nos han solicitado preparar un modelo en donde les entregamos el código y que este código tiene que estar, o sea, pueda ser corrido en la infraestructura disponible que tenga el cliente, o el cliente se acuerda con el cliente y se comenta, obviamente dependiendo de la complejidad del modelo, a veces que se requiere infraestructura aún más especializada o a veces no. Esa es una alternativa en donde lo que se le entrega al cliente, a nuestros clientes, es un código y obviamente nuestro apoyo para eventualmente cambios a futuro o ajustes y demás, porque uno de los retos que tienen todos, cualquiera de estos ejercicios, es que las fuentes no pueden cambiar. Las fuentes van a cambiar en el futuro y no es que cambie la fuente de decir no voy a usar más esta fuente, eso no es tan así, sino que la fuente cambió la página web, puso un captcha, puso esto, puso aquello, y de donde estábamos tomando información de manera automatizada para construir estos modelos, ya no funciona. Entonces hay que implementar cambios en los códigos, hay veces que hay que buscar fuentes alternativas, si llega a fallar una fuente del todo, nos ha pasado. Entonces sí hay que estar actualizando y dándole mantenimiento a estos modelos.
La otra forma es que se entrega más bien como un reporte digital interactivo, en donde los clientes simplemente acceden y pueden tomar la información, o también entregamos las bases de datos resultantes del proyecto y los clientes solamente trabajan con el resultado final y toda la parte del modelo como tal cae en el área nuestra. Cualquiera de la que vendría a ser más como un modelo as a service. Cualquiera de esas alternativas se pueden trabajar, va a depender mucho de cada cliente, condiciones de confidencialidad en la información, sensibilidad, cultura organizacional, cultura en el manejo de los datos, etcétera, pero finalmente se busca una solución que se adapte. La siguiente pregunta es si hemos desarrollado alguna de estas soluciones para el mercado retail. Eric, no sé si esa gusta responderla. Sí, sí, en realidad este tipo de soluciones tienen cabida para cualquier tipo de mercado, para cualquier tipo de producto. Obviamente, mientras más específico, mientras más especializado sea el mercado, pues puede ser un poquito más complejo que otros, pero sin ningún problema. Hemos trabajado midiendo perspectivas de cómo se va a comportar, por ejemplo, el mercado en abarrotero, ¿no? A ese nivel. Hemos desarrollado modelos incluso para entender cómo se está comportando el sector de tiendas de conveniencia, de tiendas departamentales. Entonces, prácticamente, sí, digo, aquí nos limitamos a algunos, pero no son todos los que hemos desarrollado, ¿no? Francamente, tenemos para todos los sectores que existen como tal, tenemos alguna solución o podemos desarrollar una metodología especializada para eso. Perfecto. La siguiente es ¿cuánto tiempo se lleva implementar Predic en una empresa? Este tipo de modelos normalmente llevan la ejecución completa alrededor de 2 a máximo, o sea, 3 meses. Ahí también depende mucho de la agilidad que pueda tener la empresa. Nuestra metodología incluye, en estos proyectos se hacen sesiones semanales con los clientes y se van, o sea, para ir trabajando los avances. Normalmente sí, se trabaja a 2 meses, a 60 días, pero insisto, dependiendo de la complejidad, también ahí va a ser diferente. Después, ¿qué tan exactos llegan a ser estos modelos predictivos y de qué depende su precisión? Eric, tal vez esa. Sí, bueno, aquí es muy importante recalcar que como tal estos modelos, obviamente depende de la calidad de información que tenemos, el nivel de exactitud que puedan tener, pero al final del día, como tal, como su nombre lo dice, al ser modelos, es una abstracción de la realidad, ¿no? Debido a que pues vamos a encontrar todas las fuentes de información que nos permitan relacionar, bueno, pues capturar esa realidad de los mercados e incorporarla para tener unas mejores perspectivas, pero no francamente no vamos a poder tener todo, ¿no? Todo en un dato que nos permita reflejar lo que exactamente está pasando en el mercado. En ese sentido, todos estos modelos de alguna forma tienden a tener diferentes rangos de precisión. Hemos trabajado con modelos que alcanzan incluso entre el 60 y el 70%, y esto no quiere eso no quiere decir que sean malos. En realidad, te dan una mejor perspectiva y de alguna manera te permiten reducir esa incertidumbre, aunque no tengan esa precisión del 90-95%, donde de alguna manera sí hemos logrado tener ese tipo de proyecciones. Y al final del día este es un trabajo constante, ¿no? Y como lo mencionaba Sofía, sí trabajamos de manera muy de la mano con ustedes en la ejecución, en el desarrollo inicial del proyecto, pero también en el futuro es importante seguir alimentando estos modelos para que efectivamente empecemos a detectar cosas o información nueva que nosotros le podemos dar para que esas perspectivas a futuro, esas proyecciones a futuro se empiecen a ir ajustando, ¿no? Cada vez más a la realidad, y obviamente en el tiempo tienden a ser proyectos que si se les da retroalimentación constante empiezan a subir ese grado de precisión, ¿no? Pero como tal, digo, sí me gusta siempre recalcar que al ser modelos son abstracciones de la realidad que nos permiten reducir la incertidumbre, pero y siempre va a ser mejor tener este tipo de percepciones, este tipo de modelos a no tener nada, ¿no? O a seguir planificando al respecto de percepciones, ¿no? De ideas que nosotros tengamos en el mercado que puede ser que sean confiables, pero no siempre, ¿no? O pueden
pasar cosas, por ejemplo, una pandemia como nos pasó, ¿no? Y que no tengas forma de incluir esos efectos que puedan pasar para ajustar perspectivas a futuro. Ujú. La siguiente dice, ¿qué tipo de información pública y privada externa soportan estos modelos y qué tipo de modelos se utilizan? Y está alineada con la siguiente de qué tipo de modelos desarrollan. Si son multivariantes, discriminantes, pueden ampliar más en este punto. Voy a responder la primera parte de la de información pública y Eric, tú te dejo en la segunda. ¿En qué tipo de información utilizamos? Realmente es muy variado y depende de cada caso. Por ejemplo, en México obviamente se aprovecha al máximo todo lo que esté derivado de INEGI. Hemos utilizado encuestas de ingresos y gastos, encuestas de manufactura, encuestas de comercio. También utilizamos información, por ejemplo, para estos proyectos de construcción, utilizábamos información a nivel de proyectos constructivos que se estaban desarrollando, permisos de construcción, permisos municipales. Realmente va a depender de cada caso. Como bien decía Eric, la primera etapa es evaluar el problema y ver qué tipo de información podemos utilizar. Otras fuentes que utilizamos mucho, todo el tema cuando es posible, cuando es viable, el tema de comercio exterior. En otros casos, por supuesto, toda la información macroeconómica de contexto del país se utiliza. Hemos desarrollado proyectos, por ejemplo, en donde también el tema del precio del combustible, debido a que impacta fuertemente en las materias primas de ese mercado, también se evalúa y se evalúa incluso los mercados internacionales y la evolución de esos de commodities en mercados internacionales. Entonces, realmente varía muchísimo. Por lo general, estos proyectos a nivel de medición de mercado y futuros no tienen información privada. La información privada que pueda existir es más a veces de clientes que nos comparten dentro de información de ellos como para, puede ser variables de control o pueden ser piezas de información muy particulares, pero por lo general no se trabaja con información privada como tal en este tipo de proyectos, porque también lo que se busca es asegurar la continuidad del mismo, y que se mantenga y que sean libres de sesgo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es que se trata, dentro de lo posible, no utilizar casi que información privada. Eric, te dejo la otra que era sobre qué tipo de modelos desarrollamos. Mencionan que si son multivariantes, discriminantes, a ver si podemos ampliar un poquito. Correcto, sí, aquí nosotros depende mucho también del fenómeno. No todos los modelos tienden a adaptarse a determinados problemas en particular. Depende mucho de la cantidad de variables que nosotros tendamos a evaluar, pero por lo regular tienden a ser multivariantes, ¿no? O sea, nosotros recopilamos un montón de variables, pero como tal no me gustaría tanto decir, o sea, en términos conceptuales y estrictos, multivariantes, refiriéndonos a que utilizamos múltiples variables. En el último modelo, por ejemplo, que realizamos, utilizamos alrededor de 300 o 400 variables, 400 indicadores modelados de diferente forma para entender cómo se correlacionaban los movimientos del mercado con cada una de estas variables en su conjunto, ¿no? Para justamente, y obviamente no utilizamos todas las 400 variables. Nosotros tenemos tecnología que nos permite ir iterando, ir probando modelos, ir probando set de diferentes variables, pero bien importante saber que no elegimos variables por elegir, ¿no? O sea, obviamente elegimos variables que tengan un contexto de negocio, que estén previamente validadas por el cliente y como tal no tienden a ser modelos estadísticos o tan básicos como tal, ¿no? Nosotros nos basamos mucho en una metodología de ciencia de datos y los principales modelos que medimos son que tienen ya por detrás toda una tecnología de aprendizaje automático, ¿no? Ya sea de series de tiempo, ya sea de clustering, depende mucho del problema, pero principalmente son modelos que aprenden, ¿no? Que aprenden de lo que está pasando, que aprende de las correlaciones, ¿no? Aprende de los factores de movimiento entre unas y otras variables y en función de eso empieza a predecir. Entonces, como tal, no me quisiera como que enfocar en decirles, utilizamos estos modelos porque en realidad depende mucho del problema que estamos analizando. Probamos un montón de modelos, ¿no? En términos de los que están disponibles para utilizar y para proyectar, pero en general vamos viendo en ese proceso cuál es el que nos conviene más o el cual es el que elige esas variables de manera correcta que tengan una interpretación de negocio pues también correcta, ¿no?
Correcto. Y tal vez incluso en línea con eso, muchas de las cosas que nos hemos encontrado trabajando con empresas, o sea, la mayoría de las veces con quienes nosotros trabajamos es en apoyo a ya sea departamentos del área de TI o departamentos del área incluso de planeación estratégica o desarrollo, o sea, investigación de mercados. ¿Por qué? Es ahí en donde está el principal know-how necesario para este tipo de proyectos y fungimos más como un brazo externo de apoyo en el sentido en que nosotros realmente, digo, llevamos 15 años trabajando con distintos tipos de industrias, nos hemos encontrado con cualquier cantidad de problemas diferentes y nos hemos vuelto muy creativos en cómo combinar la información. Pero por supuesto es indispensable el know-how propio que pueda tener cada empresa y cada equipo de su propia industria y es en esa combinación de fuerzas donde realmente se logran proyectos muy interesantes, muy robustos, combinando el know-how de ambas partes. Finalmente desarrollando ya sea un modelo X o un modelo Y.